Así como habíamos visto que en la competencia perfecta el consumidor se encuentra en la situación ideal porque las empresas son precios aceptantes, en la competencia imperfecta esa realidad no se da y esto, digamos, es común a las tres formas de competencia imperfecta que los neoclásicos del siglo XIX y del siglo XX han elaborado: el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Esa situación es diversa, no es exactamente igual para el consumidor en cada uno de ellos, y esto es lo que importa del análisis, uno de los aspectos que importan de este análisis. Vamos a comenzar con el monopolio. Término que proviene del latín, se supone que quiere decir un solo vendedor. En la realidad, en la literatura que utilizamos, se menciona como monopolio a una situación con un solo vendedor, con una sola empresa, o bien con una empresa que tiene tal dominio del mercado, que denominamos poder de monopolio, que virtualmente el resto no incide. Como les decía, en la competencia imperfecta no se verifican las condiciones de la competencia perfecta, en el caso del monopolio ninguna de ellas, y tenemos que decir que la empresa que está en este mercado, por lo tanto, enfrente a una función de demanda que representa todo el mercado, y es precio decisora, no precio aceptante. Sin embargo, para justificar, para explicar el modelo matemático que los neoclásicos construyen para el monopolio y los demás mercados, en este caso debemos decir que el monopolio no tiene una discrecionalidad completa, por lo menos en buena parte de los casos. Tiene algún tipo de competencia potencial o real. Por ejemplo, como ningún consumidor demanda un solo tipo de bien, por ejemplo, el bien que produce o los bienes que produce el monopolio, esta empresa entonces está compitiendo en el intento de apropiarse del excedente del consumidor con otras empresas de otros mercados distintos. Además, compite con sus bienes, compiten con bienes parecidos, con sucedáneos, así se los denomina. Es decir, bienes que, si bien no lo pueden reemplazar completamente, tienen prestaciones semejantes. Así que el monopolio no puede hacer lo que quiere. De allí que en las representaciones gráficas y en las construcciones aritméticas, matemáticas, que representan a este tipo de mercado, la curva de precio, la curva de ingreso medio que enfrenta el monopolio es una curva de demanda dependiente negativa. Esto quiere decir que cuando el monopolio, siguiendo el criterio ya conocido de maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas, intenta aumentar sus ingresos, tiene que ceder con el precio, tiene que disminuir el precio. Esto no es tan descabellado. Hay diversas escuelas que explican desde otro punto de vista el mismo fenómeno. Así que cuando representamos o construimos la función de demanda que enfrenta el monopolio en un mercado de corto plazo, si bien el criterio que teníamos para la competencia perfecta se mantiene aquí y en todos los mercados, es decir, que maximizar beneficios o minimizar las pérdidas se logra a través del método marginal, cuando el ingreso marginal de la empresa es igual al costo marginal, justamente como la función de demanda tiene esa característica de no ser infinitamente elástica,
la función de ingreso marginal no coincide con ella. Recordemos, cuando derivamos la función de ingreso marginal, que en el caso de la competencia perfecta, como la empresa era precio aceptante, cuando la empresa cambiaba marginalmente la producción, el precio no cambiaba, por lo tanto, el precio se hacía igual al ingreso marginal. En este caso, como no es precio aceptante, difiere el ingreso marginal del precio, es decir, de la función de demanda. Acá lo estoy desarrollando nuevamente. Esto ya lo vimos. Es decir, que este primer sumando, en este caso no desaparece. Así que el precio no coincide con el ingreso marginal. Y por lo tanto, son dos funciones asociadas entre sí, siempre con este formato, es decir, siempre el precio está por encima del ingreso marginal y este se hace cero cuando el ingreso total de la empresa alcanza un máximo. Si acá pasamos una derivada, una línea de puntos, obtenemos una derivada que es cero. Este es el momento que la empresa maximiza sus ingresos. En ese momento el ingreso marginal se hace cero. Después, cuando caen los ingresos, obviamente el ingreso marginal se hace negativo. ¿Por qué el precio es mayor que el ingreso marginal? Justamente matemáticamente, para asegurar que el precio descienda, cada vez que aumenta en una unidad la producción, los ingresos que se obtienen son menores que antes. Y por lo tanto el ingreso marginal es menor que el precio, a lo largo de todo el proceso de producción. En el corto plazo, es decir, en el periodo en el cual hay ingresos fijos, algún costo fijo, la verificación de los beneficios, de la obtención de beneficios económicos o de pérdidas se da del mismo modo que la competencia perfecta. Usamos las mismas curvas para mostrar situaciones de, como en este caso, beneficio económico. Este cuadrado, ven, es la distancia que hay entre el precio y el costo medio total mínimo, que cuando es mínimo coincide con el ingreso marginal y por lo tanto aquí tenemos la producción dado el punto de equilibrio. Cuando se define el ingreso, el punto de equilibrio, ahí se define el precio del monopolio. Ustedes verán que si estuviéramos en la competencia perfecta, esta función de demanda equivaldría al ingreso marginal. Es decir, que acá estaría el punto de equilibrio, no más abajo. Y entonces, el precio en la competencia perfecta, en este gráfico, es menor que el precio de monopolio y la producción sería mayor que acá. Esa distancia, esa diferencia entre el monopolio y la competencia perfecta es una pérdida social, es un fenómeno de ineficiencia económica que provoca el hecho de estar frente a una empresa que domina el mercado. Los monopolios están prohibidos por la legislación. El primer país que lanzó, hasta donde llega la información, me llega la información, legislación contra los monopolios fue el propio Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo XX. Pero los monopolios existen igual. Es decir, que los hechos del mercado van creando situaciones monopólicas. Para que ustedes tengan una idea, en todos los países capitalistas se combate el monopolio. En Argentina también hay una legislación antimonopólica. Sin embargo, habrán escuchado a lo mejor, o leído, o visto,
que hay una empresa multinacional norteamericana, Dow Chemical, que se retira, que ha anunciado que se va a retirar del mercado argentino por una decisión global de la casa matriz, se va a producir a Brasil y a México, se va de la Argentina, con lo cual crea las elimina la posibilidad de que localmente se produzcan los productos que ya lanza al mercado, que se denominan polioles, que es un insumo para distintas industrias. Con lo cual, estamos ante la presencia de un proceso de desindustrialización y desempleo, ni que hablar. Por supuesto, el Estado puede actuar, depende de su voluntad política. ¿Cómo actúa el monopolio para justamente como un tipo de mercado en el cual la posibilidad de apropiarse del excedente del consumidor es la mejor posible? Bueno, actúa mediante un mecanismo que llamamos, en esta literatura neoclásica, discriminación de precios. Es decir, cuando el monopolio logra identificar en forma perfecta o no, o imperfecta, elasticidad precio de la demanda, la conducta, digamos, de los distintos segmentos en los cuales se divide su público consumidor, está en condiciones entonces, con mayor o menor grado de eficiencia, de apropiarse de ese excedente. Y en esa búsqueda, los textos nos hablan de 3 formas de discriminación. Es decir, situaciones en las cuales el monopolio cobra distintos precios gracias a la característica del mercado en el cual está. Así tenemos discriminación de primer grado, segundo y tercer grado. La discriminación de primer grado es una situación en la cual estamos en presencia de pocos bienes, poca variedad de bienes, escasa cantidad de ellos, obras de arte, por ejemplo, situación en la cual el monopolio puede apropiarse totalmente del excedente del consumidor, es decir, puede cobrar lo que quiera a cada consumidor según su elasticidad precio de la demanda, es decir, el grado de desesperación que pueda tener para adquirir el bien, por eso me refería a las obras de arte. Es la situación ideal para un monopolio. Cada consumidor paga un precio específico. Después tenemos una situación de segundo grado. La discriminación de segundo grado también la llamamos monopolio natural. Vean ustedes este gráfico. Me voy a tapar para que lo vean. Observen que la curva de costo medio total, a diferencia de otros mercados, no tiene la forma de una palangana. Es decir, tiende a caer a medida que aumenta la producción, el costo medio total disminuye. Es decir, matemáticamente diríamos, se vuelve asintótica al eje de las abscisas. El costo marginal nunca la perfora, nunca la igualas, siempre se ubica por debajo, porque para que el costo marginal comience a subir, debería verificarse que el costo medio subiese. Como esto no ocurre, nunca lo cruza. ¿Por qué se le llama monopolio natural a ciertos mercados, a la situación de discriminación de segundo grado? Porque aquí la discriminación no es perfecta, pero se puede hacer algún tipo de segmentación. Es el caso de los servicios públicos. Aquí la empresa le conviene cada vez tener más clientes. Y es decir, que a medida que suma nuevos clientes le cobra menos,
aumenta la producción, sus costos medios caen, y los consumidores se ven beneficiados, porque reciben el agua potable, el servicio de cloacas, la electricidad, el gas natural, todos esos denominados apropiadamente bienes públicos corresponden a esta forma de discriminación. Por supuesto, cuando hay un monopolio, ¿por qué se le dice natural? Y porque no existe, en el caso de los servicios públicos, es decir, en el caso de este tipo de mercado, no existe la sensatez en la posibilidad que dos empresas provean el mismo servicio en el mismo espacio físico, geográfico. Para responder una pregunta que ya me hicieron en otra comisión, Edenor y Edesur no compiten en el mismo espacio. Cada una es monopolio en su espacio físico, geográfico. Y eso le conviene a la sociedad, porque de lo contrario, la competencia, ¿qué significaría? Que las dos empresas tiendan redes de suministro eléctrico paralelas entre sí para los mismos clientes. Esa sería una inversión infernal, descomunal, innecesaria, socialmente innecesaria. Profe, Sí, consulta, pero que compitan no van a hacer que tengan que mejorar el producto para los clientes. pero no, justamente no compiten. Cada una tiene su mercado. Acá no hay competencia. No, pero lo que quiso decir el compañero me parece que es que si entre ellos compitieran no sería mejor la Sí, calidad. por supuesto. En la vida sería mejor si no hubiera monopolios. Para los neoclásicos, las cosas son así. Las cosas son así. Por supuesto que conviene la competencia perfecta, pero hay mercados que no lo son. En este caso, conviene que no haya más de una empresa. Porque si compitiesen Edenor y Edesur, la inversión que harían sería descabellada. Ahora, la calidad del servicio, ¿cómo se asegura? Bueno, la existencia del monopolio implica la presencia del Estado. Acá sí los neoclásicos admiten la presencia del Estado. En todas las formas de competencia imperfecta, la presencia del Estado no es rechazada por la escuela neoclásica. Pero, ya sea porque, en este caso, por la envergadura de la inversión, o por otras circunstancias, como el caso de las obras de arte, porque se trata de pocos productos y pocos y consumidores identificados, se da esta circunstancia. Y el tercer tipo de discriminación, la de tercer grado, se ejemplifica típicamente, pero no únicamente, en el caso de las tarifas aéreas, donde la empresa o las empresas tienen la posibilidad de cobrar tarifas diferentes según las condiciones del cliente. Es decir, la persona que viaja en primera no va a viajar en tercera. No se va a pasar de segmento, porque una de las condiciones que tiene este tipo de discriminación para los 3 grados es que no hay mercado secundario. No es que el tipo que sacó un pasaje en avión en primera en las aerolíneas argentinas o en Qatar Airways se lo vende a un precio menor a un tipo de tercero, porque el tercero no lo puede pagar. Entonces acá tenemos funciones de demanda y por lo tanto de ingreso marginal distinta. Para cada segmento hay un par de funciones de demanda e ingreso marginal
distintas. Hay distintos puntos de equilibrio, por lo tanto distintos precios para un mismo costo marginal. Hasta acá estoy hablando de la competencia, del monopolio en el corto plazo. ¿Cuáles son las opciones que tiene un monopolio? ¿Ganar o perder? Si gana, todo bien para él. Si pierde, en el corto plazo, no tiene por qué retirarse del mercado. Hay infinitas situaciones en las que demuestran que perder ahora en el corto plazo y ganar en el largo plazo está perfectamente justificado. Recuerden ustedes, algunos casos de empresas de consumo que ingresan a los países con ofrecimiento de precios por abajo incluso de sus costos, o sea, con pérdidas, con lo cual desplazan a la competencia y cuando liquidan a la competencia empiezan a cobrar precios más altos. Ahora, en el largo plazo, el monopolio no puede perder. Es decir, en aquella situación en la cual todos los factores son variables, el monopolio se mantiene en el mercado como tal, si gana, se obtiene beneficios económicos, si se apropia total o parcialmente del excedente del consumidor. Por supuesto que, como les decía antes, la existencia del monopolio no solo está prohibido, sino que está regulado por los estados. Argentina también regula, tiene una legislación, por ejemplo, específicamente sobre las empresas de servicios públicos, que como ustedes se imaginarán, es un servicio que el Estado le tiene que dar a la sociedad. Después el Estado decide si lo presta a una empresa de propiedad del propio Estado o se lo concede, o sea, hace una concesión a un proveedor privado que le tiene que pagar una tarifa. Esta es la discusión que está habiendo en este momento alrededor de la explotación del dragado y explotación del río Paraná. Dentro incluso del propio gobierno hay un debate entre los que sostienen que hay que licitar, que es probablemente la situación que se va a dar, que hay que licitar, digamos, o sea, concesionar el servicio a un grupo privado que paga un canon, es decir, un precio, una tarifa, que se determinará en función de la licitación, frente a otros que dicen, no, mantengámoslo nosotros en el Estado, en nuestro poder, porque de esta manera, con los ingresos que vamos a obtener y la inversión importante, millonaria que hay que hacer, podremos reconstruir incluso nuestra flota naval, destruida por décadas de privatizaciones, ¿no? Este es un debate. Bien, esto en cuanto al monopolio. Otros dos mercados que yo les mencioné son la competencia monopolística y el oligopolio. Empecemos por la primera. Competencia monopolística es una contradicción. Es una denominación que ustedes en los libros de texto también verán denominada como competencia monopólica. Es lo mismo. Es fácil confundirse con monopolio. En cuanto al título, por favor, tengan en claro que no son lo mismo. Nada que ver. Para que vean, visualicen este tipo de formas de mercado, piensen en los maxi kioscos. Uno de los ejemplos, de los infinitos ejemplos que van a ver en la literatura. Los maxi kioscos todos venden lo mismo, prácticamente. Incluso
cuando se piensa en este tipo de empresas, se las analiza agrupando sus productos en grupos. Por ejemplo, golosinas, artículos de librería, cigarrillos y otras hierbas. Son todo lo mismo. Cualquier kiosco ustedes consiguen lo mismo. O productos muy semejantes. Y hay muchos kioscos. Así que hay competencia, hay muchas empresas que se constituyen o que cierran. Es un proceso permanente como pasa en la competencia perfecta. He ahí la similitud. Muchos vendedores que ingresan y salen. Cuando tiene beneficio económico, se quedan. Cuando pierden, se van. Pero intentan actuar como si fueran monopolios, es decir, buscan, para decirlo en términos paquetes, fidelizar a su clientela. ¿Cómo lo hacen? Si sus productos son los mismos. Bueno, utilizan el criterio denominado diferenciación de producto. Hay una diferencia importante con la competencia perfecta, donde hay homogeneidad de producto. ¿Qué quiere decir la diferenciación de producto? Y bueno, 2 kioscos en la misma cuadra, en la misma manzana, en las cercanías uno del otro. Uno pone un cartel luminoso para atraer a los transeúntes, a los viajeros, para que lo vean desde la distancia. El otro no le da el cuero o no le interesa, no lo hace. Hay un ejemplo. La limpieza del local, la presentación de los productos, la atención. A eso se llama diferenciación de producto. Es decir, el cliente cuando va a un kiosco u otro, compra el mismo producto, pero eso está rodeado de toda una prestación que busca fidelizarlo. ¿Se logra eso? No. Es decir, que los kioscos y otro tipo de mercado, de empresas de este tipo de mercado, buscan transformarse en monopolio, es decir, tener una clientela cautiva, pero dice la literatura que nunca lo logra. El punto de equilibrio en todos los mercados se explica de la misma manera, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y a partir de allí, una función de precio, parecida pero no igual al del monopolio, permite determinar cuánto se cobra y qué cantidades se vende. La función de precio que enfrenta cada uno de esos kioscos no funciona igual que la del monopolio, porque tiene competidores. Es decir, la reacción del mercado es distinta ante la acción de estas empresas que también son precios decisoras, pero no lo son tanto como el monopolio. Ganan y pierden, y en algún momento bueno, en el corto plazo, si pierden se retiran, si ganan se mantienen. Ganan, pierden individualmente. Pareciera ser igual que un monopolio, pero conceptualmente no lo son. ¿Y en el largo plazo qué pasa? En el largo plazo entran y salen, hasta que, como pasa en la competencia perfecta, en algún momento llegan al punto de equilibrio. En la competencia perfecta, el punto de equilibrio del mercado se da cuando solamente quedan las empresas que no ganan ni pierden, que se da en el momento en el cual el precio que da el mercado, competencia perfecta, el precio que da el mercado
es igual al costo medio total mínimo de largo plazo. En la competencia monopolística, a diferencia de la competencia perfecta, también se da ese punto de equilibrio. Pero como ustedes pueden observar, no se da donde está el costo medio total mínimo, sino en otro lugar. ¿Por qué ocurre esto? Porque conceptualmente la competencia monopolística es un mercado donde hay un exceso de productos ofrecidos. Ergo, hay un exceso de kioscos. Hay capacidad instalada en exceso. Y entonces nunca se logra la eficiencia que se da en la competencia perfecta. Eso repercute en los precios. Este es un punto de estabilidad, pero no es igual que en la competencia perfecta. Hay ineficiencia respecto a la competencia perfecta. Esta es la solución que le encontraron algunos autores del siglo XX al observar mercados que no se correspondían ni a la competencia perfecta que ellos imaginan, ni al monopolio. Pero los mercados más impactantes, más importantes que existen en el país, en los países y en el mundo, no son estos que hemos visto, sino el último que vamos a ver, que es el oligopolio. Si el monopolio es un único vendedor, el oligopolio son pocos vendedores, al menos dos, y el número máximo no está precisado en ningún lugar, pocos. El monopolio enfrenta una demanda numerosa. Si el monopolio enfrentase una sola empresa, hablaríamos, en el caso del monopolio, de un monopolio bilateral. Un solo vendedor, monopolio, un solo comprador, monopsonio. Ahí la disputa depende de la eficiencia de cada uno, la capacidad de negociación. En el oligopolio pasa algo parecido. Son pocos vendedores, muchos compradores, porque si son pocos los compradores, eso es un oligopsonio enfrentando un oligopolio. Oligopsonio, monopsonio, son pocos compradores o un comprador. Oligopsonio, monopsonio. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el oligopolio, pocos vendedores. Es un mercado que se caracteriza porque tiene distintos mecanismos para impedir que aparezcan nuevos competidores. Son empresas precio decisoras, por supuesto, como toda la competencia imperfecta. ¿Cómo impiden que ingresen competidores? Bueno, hay distintos métodos. Uno, claramente, son las escalas de producción. Es decir, niveles de producción tan altos que aunque lo que fabriquen estas empresas, produzcan estas empresas, sea conocido por todos, la magnitud del capital fijo o del capital que hay que invertir es tan alta que no cualquiera lo puede hacer. Típico son las terminales automotrices que tenemos en nuestro país. O las empresas de cigarrillos, las dos, ¿no? Masalín, particulares, Nobleza Picard, o como se llamen hoy en día. Ese es un duopolio. Las otras son 5, 6, 7 vendedores. O, como leía recién hoy, la negociación que está teniendo la Secretaria de Comercio de la Nación, Paula Español, con los supermercadistas, el diario en la web, el diario hablaba de 7 empresas. Ahí tienen un oligopolio también. Un oligopolio para nosotros. Es un oligopsonio para La Serenísima y Sancor. ¿Cómo compiten entonces? Con economía de escala, entonces. O sea, niveles de
de producción tal que a largo plazo la curva de costo medio toma esta forma, ¿ven? No vuelve, no sube, se estabiliza o cae. La de costo medio de largo plazo, o costo promedio, igual se lo llama también. Esta es una forma de impedir el ingreso de competidores. Hay otras, muchas otras. Por ejemplo, ustedes saben, también pasa eso en el caso del monopolio, no en la competencia monopolística, poseer patentes. Cada empresa automotriz tiene una patente sobre su vehículo. O marcas comerciales. Ahora, no siempre tiene la vida arreglada las empresas que integran un oligopolio. Y a veces compiten y lo hacen a través de los gastos comerciales, la publicidad. Ese es otro mecanismo para ganar mercado. El problema de esa relación, de esas guerras comerciales, es que en algún momento el incremento de esos gastos, de esas erogaciones dentro del balance de las empresas se hace tan importante que pone en tela de juicio la ganancia contable. Y entonces la solución suele ser el acuerdo, la distribución del mercado. Y esos acuerdos se denominan, lo voy a escribir acá, colusión, acuerdos colusivos. Y eso es cuando se hace de manera tácita, por ejemplo, en la industria automotriz, por ejemplo, en la industria del cigarrillo. Cuando toma una forma explícita, formal, se llama, voy a doblar acá para no confundir, se llama cártel. Un ejemplo de colusión, la colusión está prohibida y es combatida por la legislación argentina y mundial, en cada país, porque implica impedir la competencia, la aparición de nuevos actores. Ni que hablar el cártel. Sin embargo, hay cárteles a nivel mundial. Uno de ellos, me refiero a bienes que son admitidos dentro de la ley. Por ejemplo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hay otra que estoy recordando, la Organización de Países Exportadores de Cobre. Estas organizaciones son explícitamente constituidas por los gobiernos o por los estados de los países que tienen en su subsuelo mucho petróleo o mucho mineral de cobre. Es decir, tiene que ser convincente ese cártel ante terceros, en el sentido que las decisiones del cártel, por ejemplo, de limitar la producción, típica decisión, impone un precio al alza del petróleo a nivel mundial. La segunda condición de un cártel es que haya un pacto de sangre, es decir, que nadie rompa el acuerdo. Y como ustedes saben, en el mundo comercial, si no en la vida, los pactos están hechos para romperse, porque si no, no sería el pacto. Típicamente, en el caso del OPEP, cuando se produce algún tipo de acuerdo, uno de los países que suele romper el acuerdo es el principal país productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita. Esa monarquía constitucional. País artificial si los hay. ¿Qué hace?
Y bueno, cuando llegan a un acuerdo diciendo, bueno, vamos a producir solo cada país, solo esta cantidad de barriles de petróleo, barril es una expresión ideal que hace referencia a un volumen. Arabia Saudita en el pasado llegaba a acuerdos con su principal cliente, que era y es Estados Unidos, para romper ese acuerdo, producir más y a cambio de eso recibir algún tipo de contraprestación, que normalmente, por lo que uno observa en la literatura, a través de los medios de comunicación, que es la única forma de enterarse qué pasa con Arabia Saudita, lo poco que se sabe a través de la Agencia de Noticias Internacionales, es que recibe armamento moderno para poder combatir digamos, los levantamientos populares locales, o algún tipo de prebenda para sus dirigentes ¿no? locales. Así que las dos formas extremas que tiene un oligopolio es o competir a través de la publicidad o llegar a acuerdos. Entre esas dos situaciones se mueven los distintos mercados oligopólicos. Y entonces, ¿hay alguna forma de expresar un modelo, cómo se comporta un oligopolio? Bueno, hay una infinidad de modelos elaborados desde el fin del siglo XIX hasta el día de hoy por distintos autores, algunos neoclásicos, otros de escuelas opuestas, que están en la vereda de enfrente del pensamiento neoclásico. Yo les voy a mencionar, digamos, 2 o 3 modelos que seguramente tienen Mochon y Becker. Bueno, uno de los modelos que explica el funcionamiento o un tipo de oligopolio es el de liderazgo con Z de precios. Liderazgo de precios. Es un mercado en el cual hay una empresa líder que fija el precio y todos los demás la siguen. Yo diría que un ejemplo en ese sentido es el mercado de naftas y gasoil de la Argentina, donde la empresa líder es YPF y el resto son empresas internacionales que cuando YPF cambia el precio, la siguen, sin necesidad de constituir un cártel. Seguramente en otros mercados donde YPF no es líder, actuará por efecto manada, como actúan estas empresas acá. Liderazgo de precios. Hay otro modelo, más o menos ingenuo, más antiguo, es uno previo, del mediado del siglo XIX, que fue elaborado para explicar cómo funciona un duopolio, 2 vendedores, y que elaboró un pensador diciendo que la competencia se da por producción. Es decir, cada uno trata de ganar el mercado del otro produciendo más. Y generando un efecto beneficioso hacia los consumidores. En la medida que aumenta la producción y van ganando porción del mercado, el precio baja. Hay modelos menos ingenuos que sostienen que la disputa no es por niveles de producción, sino por precio. Los ingenuos les menciono 2. Uno fue elaborado por un pensador marxista norteamericano del siglo XX, que se llamó Suiza. Este individuo elaboró un modelo, no se los voy a dibujar para no meter más gráficos, pero se los voy a comentar. Él elaboró un modelo en el cual se llama modelo de la demanda quebrada. Es decir, la función de demanda tiene un momento en el cual cambia abruptamente la pendiente.
En ese punto de ruptura de la pendiente de la función de demanda que enfrenta el oligopolio, se da la circunstancia que la empresa líder no es seguida por las demás. Entonces, la función de ingreso marginal del oligopolio se hace igual a cero. Es decir, cuando cambia la producción ahí, no cambia el precio. Algunos críticos sostienen que este modelo es realista, es decir, que las empresas que siguen a la líder no la siguen siempre, pero que solo es una circunstancia, es un caso específico. Bueno, es un debate. Y el último que les quería mencionar es una situación provocada por lo que se puede explicar la teoría de los juegos. Profe, se lo escucha mal. Hola, ahora. ¿Me escuchan? La teoría de los juegos, Sí, sí. explicada a través del dilema del prisionero. Es una situación en la cual se da esta situación. Dos tipos, Juan y Pedro, roban, cometen un delito, son detenidos. Se los empieza a interrogar. Se los interroga en salas diferentes. Los interrogadores juegan con el hecho de que ninguno de los dos conoce lo que va a hacer el otro. Y se les trata de ablandar para que confiesen, ofreciéndoles una disminución de la pena. Entonces, esa disyuntiva se suele expresar a través de una figura que muestra las alternativas que estos tipos tienen. Lo van a ver en los libros de texto. J y P, Juan y Pedro, José y Pedro, como quieran. Confiesan, no confiesan, se callan. Si los tipos son tan fieles entre sí, son dos almas gemelas, y no confiesan, la justicia no tiene forma de demostrar el delito, se quedan libres. Ahora, como ninguno de los dos sabe qué va a hacer el otro, y el problema que enfrentan es que si el otro confiesa y uno no, el que no confiesa se come toda la pena. Y al otro consigue una reducción. Si los dos confiesan, los dos son condenados, pero con una reducción de la pena. ¿Qué harán? Se pregunta el modelo. En otras palabras, cada uno de ellos actuarán como un actor que actúa independientemente de lo que haga el otro. Es decir, no me importa lo que haga mi amigo, yo actúo de tal manera. Bueno, lo que dice la teoría, esto aplicado al mundo de la empresa, en este caso un duopolio, para la fijación de los precios, dice que cuando se actúa de esta manera, es decir, cuando cada actor toma la decisión sin importarle lo que hace el otro, es un caso específico de respuesta a las disyuntivas que tienen frente a los consumidores y frente a su competidor. En definitiva, todas las posibilidades. Hay más modelos, sí.
En los cursos de economía, de microeconomía más avanzada, se explican todos los modelos. Acá no los estamos viendo, todos los modelos. Concluimos acá la parte grabada y abrimos el debate.